Vamos a dar pase ahora a nuestra entrevista del día de hoy, nuestro bloque psicológico psiquiátrico. Gracias a la clínica Excelentemente se encuentra con nosotros la psicóloga Kelinda Velasco y vamos a tocar un tema muy importante. Psicóloga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Dominique, ¿cómo están? Buenos días con todos los televidentes. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder traer información a ustedes para que puedan servir de algo, ayuda para su crecimiento personal. Claro que sí, es bueno siempre que nosotros podamos ir identificando y recordarles pues que tocamos como que a grosso modo los distintos temas, ¿no? Que Sí, uno puede identificar también si necesita ayuda profesional, que pueda acudir al especialista indicado, al especialista necesario, ¿verdad? así es. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las heridas emocionales que no nos permiten ser uno mismo. Las heridas que quizás nos están estancando en algún tipo, alguna forma, en la rutina de nuestro día a día. Y es muy importante esto que usted habla, porque muchas veces yo he escuchado que algunas personas dicen, pero algo no me permite crecer, algo no me permite, pero no saben, ¿no? No Exacto. saben qué es. Entonces quizás nosotros primero tendríamos que saber qué es una herida emocional. Sí, una herida emocional pues va a ser generada por un conflicto, ¿no? Que no se puede resolver por una situación bastante desagradable, ya sea en la infancia o en cualquier etapa de la vida, por separaciones, duelos, etcétera. Pero gran parte de estas heridas emocionales que hoy quizás como adulto te generan dificultad en tu vida, se generan en la infancia. En la infancia porque nosotros cuando estamos en esta etapa somos buenos para captar la información, captamos muy bien la información, incluso con detalles muy específicos, pero no somos buenos para discriminar. Entonces, interpretamos a nuestro modo, con nuestra corta experiencia de vida, interpretamos las cosas como vengan, ¿no? Entonces, allí viene la herida, porque no tenemos experiencia, tenemos un aprendizaje muy inmaduro y captamos las cosas tal cual vengan. Cuando ya somos adultos, venimos con este aprendizaje que no está tan bien interpretado y pues nos genera dolor. Un ejemplo que quizás nos podría ayudar a identificar o a entender mejor cómo se generan las heridas es en la digestión nosotros hacemos todo un proceso, comemos y todo, descartamos lo que no nos sirve y nos quedamos solo con lo bueno, ¿no? Los nutrientes y todo lo demás. Pero cuando somos niños no hacemos este proceso de digestión. Solo comemos y nos lo quedamos, comemos y nos lo quedamos. Allí es donde se genera el problema, porque no discriminamos ni lo bueno ni tampoco lo malo. Pero es responsabilidad que cuando nosotros ya somos adultos podamos identificar esto y sacar, ¿no?, lo que tenemos como idea o pensamiento que es negativo y quedarnos solo con lo bueno. Entonces, estas heridas emocionales se dan en la etapa de la niñez, Regularmente. ¿no? O bueno, por lo general va a ser Uh-huh. en etapa de la niñez. Exacto. Y cuando uno, digamos, ya es mayor, es que recién puede comenzar a discernir. ¿Cómo se puede dar cuenta entonces que algo o que alguna situación le generó esta herida emocional? Uh-huh. Normalmente, como dijiste al principio, vamos por la vida diciendo, no sé qué me pasa que actúo de esta forma, no sé qué me pasa que me siento siempre de esta forma. Entonces, no es tan fácil identificar. Identificamos la conducta, sí, que estamos haciendo mal, pero no es tan fácil identificar el porqué o la causa de esta conducta. Aquí, hoy vamos a hablar de 5 heridas principales que nos habla una autora muy buena en el trabajo de crecimiento personal, que es Liz Bourbeau. Ella nos habla de 5 heridas básicas y puntuales que tenemos que identificar. La primera es la herida del rechazo. Ella nos dice que la herida del rechazo se genera cuando, por ejemplo, los papás tenemos una esperanza o queremos recibir a un hijo, ya sea planeado o no planeado, pero tenemos una idea, las mamás, digamos, ¿no? Una mujercita, pero viene un varoncito. Entonces, de momento, ya se genera un rechazo. Claro que cuando nace y todo, no es que lo vayas a odiar, pero esta esperanza o esta espera de tener un hijo del sexo opuesto ya genera un rechazo. Lo otro es que cuando ya los niños nacen y van creciendo, les damos actividades del sexo opuesto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien
que imagino que papá quiso tener a un varoncito, me daba actividades de varoncito, me llevaba a jugar fútbol, me compraba dinosaurios, entonces tal vez era en su idea de querer suplir la necesidad de tener un hijo varón, ¿no? Que claro, cuando ya uno es adulto se responsabiliza de esta herida que generaron los papás y se trabaja en ello. Entonces allí el niño se siente rechazado. Segunda herida es el abandono. Abandono tanto presencial como emocional. A veces, sí, pues no está papá, no está mamá por tema de separación, etcétera, pero también, y hoy en la actualidad, se da que los papás trabajan, ¿no? Y no pueden estar todo el tiempo con sus hijos, y eso es respetable. No significa que esto vaya a generar netamente algún trauma o alguna herida, pero si se maneja bien, ¿no? Si trabajamos, por ejemplo, los 6 días de la semana, pues el domingo le doy el tiempo de calidad a mi hijo. Entonces, como que los 6 días no van a tener mayor importancia si este domingo es realmente de mucha calidad. Entonces, los papás pueden ir a trabajar, el hijo puede sentirse abandonado también por un segundo hermanito que nace, lo dejan a un lado, o porque hay separación, un sinfín de casos que pueden generar esta herida de abandono. La tercera herida es la herida de la humillación. Esta herida se genera cuando nosotros vamos en aprendizaje de la infancia igual hasta más o menos la pubertad, cuando los papás son muy castradores, muy controladores, ¿no? Que uno tiene la iniciativa de hacer algo, pero los papás nos lo prohíben o nos lo juzgan siempre. Entonces, por ejemplo, los niñitos que van aprendiendo a ir al baño y ya no usar los pañales, cuando de una vez de tantas que ya va al baño, no lo puedo soportar y tal vez orina en el buzo o no sé, en lo que tenga en ese momento, los papás dicen, eres un cochino, ¿no? ¿Por qué eres así? Cuando no pueden resolver algo, eres un torpe, eres un burro. Entonces humillamos a nuestro hijo frente a situaciones que quizás recién va aprendiendo. Se genera esta herida. La cuarta herida es la herida de la traición. Esto básicamente sí se da en la infancia, en la edad de 3 a 5 años, porque en esta edad nosotros desarrollamos el complejo de Edipo, que significa que vamos sintiendo una idealización, una atracción por nuestro padre o madre de acuerdo al sexo del hijo, ¿no? Pero tiene que ser del sexo opuesto. Nos sentimos atraídos hacia ellos porque creemos que es el hombre o la mujer perfecta. Entonces, en este afán de tener esta idea, nosotros debemos cumplir con lo que tenemos como idea, pues, ¿no? Entonces, si los papás fallan a esto, se genera esta traición. Ejemplo, yo tenía una idealización de papá perfecto. Papá prometía muchas cosas y a veces no las cumplía. Yo me sentía traicionada. Ejemplo. Puede ser que también siempre me dicen, vamos a ir, no sé, los veranos de vacaciones. Nunca fueron. Te prometen muchas cosas y nunca cumplen, con cosas sencillas, incluso como vamos al parque y no van, que para los papás no es muy redundante, no es muy importante porque es algo que pasa, pero sí genera herida. La quinta herida, que nos habla también la autora, es la herida de la injusticia. Injusticia porque, sobre todo cuando hay varios hermanos en la infancia, los papás, ahora es un poco menos, antes era mucho más, a las mujeres, ¿no? Tu hermano se va a ver la TV y tú limpias la casa, tú recoges las mesas, tú lavas los servicios, tú todo, por ser mujer. Y el varón solamente se dedicaba a la diversión o a la distracción. Entonces, muchas mujeres hemos asimilado esto como una herida de injusticia y todavía hasta hoy se carga esto, ¿no? Que la mujer se queda en casa porque le corresponde la casa. Entonces, pero no todas se sienten a gusto quedándose en casa y allí es donde sale a flote la herida. Entonces, son 5 heridas bastante importantes que, siendo muy puntuales, pues podríamos recordar nuestra infancia y tal vez identificar alguna de estas. Todos, sin lugar a duda, tenemos alguna herida de la infancia que obviamente no solo se genera en la infancia, sino también conforme vamos desarrollando nuestras etapas de vida.
Psicóloga, disculpe, una pregunta que nos estaban realizando también, pues era, usted estaba mencionando, ¿no? Cómo se generan estas 5 heridas, pero en todo caso, nos preguntan también los papis, ¿cómo pueden hacer para corregir o cuáles son las palabras exactas que tendrían que utilizar, quizás y para no caer en la humillación o para no caer en esta etapa también bastante importante cuando los niños o cuando los pequeños están en esa etapa de aprendizaje? Uh-huh, uh-huh. Hay que ser bastante sinceros, uno no puede controlar las cosas cuando tenemos hijos porque definitivamente no hay padre ni madre perfecto. Podemos hacer todo lo mejor de acuerdo a nuestra posibilidad, entonces tal vez no ser tan rígidos, tal vez tener palabras un poco más de apoyo, de soporte, inculcarlos a que sean autónomos, respetar sus decisiones, respetar sus opiniones. Todas estas cosas son muy puntuales que nos podrían ayudar a quizá no generar una herida mayor. Sin embargo, de todas maneras, puede haber una que otra que vaya a resaltar en nuestra vida adulta. Y cuando uno como adulto quizás ya identifica que tiene alguna de estas heridas emocionales, ¿qué es lo que uno va a ir realizando para que pueda sanar estas heridas finalmente? Lo primero es que nos tocaría identificar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Y para esto, porque la herida está, pero como dije al principio, a veces no identificamos la herida, no es fácil. Lo que identificamos es la causa o la consecuencia de esta herida, qué nos está generando. Entonces, allí es bueno preguntarnos antes, ¿cómo viven estas personas con heridas? Entonces, la autora nos menciona que las personas que tenemos heridas en la infancia o a lo largo de nuestra vida, por no sentir aquello que nos generó como toda herida física, dolor, nos vamos a generar máscaras. Entonces, estas máscaras también son 5. Para la herida del rechazo, existe la máscara del huidizo. La persona con esta herida va a ser una persona huidiza, que yo voy intentando caerle bien a todo mundo, yo voy intentando ser buena persona para todo mundo, pero en la medida pequeñita que yo sienta que me están rechazando o que no atraiga la atención que yo quiero, me retiro, porque no quiero sentir aquello que sentí de niño. En la persona que tiene la herida del abandono son las personas con dependencia. ¿Por qué? Porque aquí el gran punto es que tienes miedo a estar solo. Entonces, en el afán de no quedarme solo, voy a hacer todo para que estén las personas conmigo, ¿no? Aquí incluye todo lo que conlleva ser dependiente, ¿no? Recibir agresiones, malos tratos y todo. Las personas con herida de humillación son las personas masoquistas, son las personas que anulan sus necesidades con el objetivo de no sentirse nunca más humillados. Entonces vamos cumpliendo las necesidades de todos, ¿no? Cómo se siente mamá, cómo se siente papá, cómo se sienten mis hermanos, cómo se sienten los amigos, incluso cómo se siente la pareja. Y voy a hacer todo lo que ellos pidan con tal de que no me humillen y valoren lo que yo voy haciendo. Entonces, estas personas son las personas masoquistas, con el título así. Las personas con la herida de traición, pues son las personas que van a tener la máscara del controlador. ¿Por qué? Porque como ya sentí traición en algún momento de mi vida, entonces hoy voy a controlar todo, voy a controlar qué hace mi pareja, voy a controlar qué están haciendo mis amistades, las personas con las que me relaciono, porque no quiero que me hagan daño, no quiero que me traicionen. Entonces son estas personas que están siempre hiper vigilantes, ¿no? Cuidando todo. La quinta herida, que es la herida de la injusticia, cuando uno tiene esta herida nos volvemos personas rígidas, somos completamente rígidas, serios, fríos. ¿Y por qué? Porque para nosotros demostrar un poquito de amor, para esas personas demostrar un poquito de amor, demostrar un poquito de sensibilidad, nos dice esto, ¿no? Tú tienes que ser insensible porque si no te demuestras débil. Y la palabra débil para alguien que vivió injusticia no puede estar junto, porque le devuelve a esta etapa en la cual vivió la injusticia, ya sea en infancia o ya sea en alguna etapa de su vida. Entonces me preguntabas, ¿cómo podemos hacer las personas que tienen esto? Primero,
ser responsable e identificar qué es lo que estoy teniendo como conducta para que quizás nos vaya a llevar a alguna causa de alguna herida. Y lo segundo es que nos permitamos sentir la tristeza, el dolor. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que hacer lo que tengas que hacer, hazlo en la medida que te ayude a solucionar esta herida, a sentir esta herida, porque después de ello vamos a permitirnos perdonar a las personas que quizás han sido partícipes de esta herida o causantes de esta herida, porque en este momento podremos comprender que las personas que causaron ello no han tenido la intención. Aquí identificar a los papás en infancia que generen la herida no es para juzgarlos, no es para quizás odiarlos, porque tenemos que entender que estas personas también han actuado en función a sus heridas. Entonces ellos aprendieron algo y lo viven así, y nosotros también, ¿no? Entonces como que un círculo, es todo un círculo que conlleva. Pero entonces cuando uno ya se hace cargo de sus heridas, tenemos todo el derecho de cortar allí el círculo y vivir realmente como uno quiere vivir. Entonces es por eso que el título, ¿no? Identificamos las heridas para vivir como nosotros queremos ser, como uno mismo es. Pero psicóloga, es importante porque quizás usted nos mencionaba en muchas acciones que uno puede estar realizando y quizás no encontramos, digamos, la raíz, ¿no? Y bueno, uno intenta cambiar y siempre está ahí por eso del, estoy intentando pero no puedo, ¿no? Y esto se puede dar porque uno no ha encontrado la verdadera raíz. Sí, sí, porque individualmente me puedo dar cuenta de la conducta, pero si no encuentro cómo o dónde mejorar, entonces siempre vamos también en ese círculo, ¿no? Si hoy aguanté a una pareja, bueno, aquí ya no aguanto y voy al otro. Y aquí vamos con la misma idea, porque esto es lo que tú interpretas. Ejemplo, si papá de niño me castigaba mucho y me decía que es para tu bien, es para que aprendas. Entonces yo entiendo que el significado de amor es golpe, ¿no? Entonces, en este significado voy llevando mi vida. Y cuando mi pareja me golpea es porque yo entiendo que me quiere, porque quiere que yo mejore como persona. Entonces, si no empiezo a reestructurar aquel significado de amor, entonces tú podrás cambiar de parejas, pero quizás sea lo mismo o algo parecido a lo que ya se vivió en principio. Entonces, claro, es muy importante poder identificar, y esto no es fácil hacerlo solo, y para ello pues se les recomienda que puedan tener algún acompañamiento con un especialista, ¿no? Que los pueda guiar en el camino de encontrar la causa de sus heridas. Ahí entonces es un punto bastante importante, ¿no? Porque yo creo que hoy en día también muchas de las personas nos preocupamos por poder sanar quizás ciertas heridas y por encontrarnos bien emocionalmente también. Y es un punto muy importante entonces para que nosotros también en el momento que formemos pues una familia, en el momento que tengamos hijos, podamos también ser mejores, ¿no? Podamos también ser mejores padres incluso, y finalmente pues que nuestros hijos también puedan ser personas más libres, por así decirlos también. Entonces es un punto bastante importante. Finalmente, psicóloga, cuando uno quiere realizar un cambio, ¿cómo viene el proceso del cambio? ¿Es acompañado siempre por un especialista? ¿Hay distintas terapias? ¿O cómo viene este proceso del cambio? Yo siempre digo que son dos, ¿no? Uno, tú decides si tomar algún acompañamiento psicológico o de algún terapeuta. Y lo otro es que tú mismo te puedes dar la autovalidación de todo lo que vas haciendo, la autocrítica de lo que has estado haciendo antes, y en función a ello puedes mejorar. Obviamente el aprendizaje es una rutina de error, aprendizaje, entonces en este afán, pues nosotros igual, si decides hacerlo solo, si te equivoques o no te equivoques, vas a generar algún aprendizaje. Entonces lo que yo siempre digo es que de lo bueno o lo malo siempre se rescata algo que tiene que servirme únicamente para mi crecimiento personal. Claro que sí, en especial eso es bastante importante también, que nosotros podamos entonces pues preocuparnos por nuestro crecimiento personal. Y bueno, como ha dicho la psicóloga, hay muchas personas que sí necesitan un acompañamiento, quizás hay otras personas que también pueden realizarlo de manera autónoma,
pero recordar que siempre están los distintos especialistas para que nos puedan apoyar, para que nos puedan ayudar. Y psicóloga, ¿algún pequeño consejo que usted le podría dejar a los televidentes? Sí, Dominic. Bueno, para terminar el tema, lo puntual aquí es que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que hoy tiene como adulto. De niño nos permitimos pues captar todo y recibir todo por nuestra corta experiencia de vida, pero ya de adulto uno sabe lo que decide y en medio de estas decisiones tiene que ser responsable de las consecuencias, buenas o malas. Yo me hago responsable. No puedo vivir la vida haciendo responsable a los demás de lo que hoy me sucede, ¿no? Papá, tú me golpeabas y por eso yo aguanto el golpe. Mamá, tú eras muy enojona conmigo y por eso yo soy muy tímida. No, porque tú hoy como adulto puedes mejorar. Tus papás ya quedaron en la infancia, pero hoy tú tienes la decisión y la responsabilidad de ser mejor persona cada día. Entonces eso es un consejo que nosotros vamos a tener en cuenta también. Y como nos ha indicado la psicóloga Kelinda Velasco, depende de nosotros finalmente realizar el cambio. Recuerden que también ustedes pueden realizar alguna consulta, pedir alguna cita también con la clínica psicológica psiquiátrica Excelentemente del doctor Wilder Barzola, quien tiene los distintos especialistas para las distintas áreas también, y de esta manera encontrar pues quizás la raíz de lo que nosotros necesitamos mejorar y así ser mejores personas. Psicóloga, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Esperamos que termine de pasar una muy linda semana. Gracias, Dominic. Gracias a todos ustedes. Que tengan bonita semana también. Y no olviden visitarnos en todas las páginas, redes sociales. Y ahí están también los números de contacto para que si tengan alguna duda o necesidad de acompañamiento, estamos allí para servirlos.